Semana pasada quedamos con este triángulo expositivo en cuanto a la perspectiva paulina. Les compartía este versículo de 1 Corintios 7:12, donde lo leímos la semana pasada y decía el apóstol Pablo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Entonces, creo que esa es una de las frases recurrentes en el Nuevo Testamento. Yo les mostré el griego la semana pasada, lo leímos, y es una frase recurrente que aparece más de 5 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, al pensar esto, nosotros podríamos concluir de que el Nuevo Testamento podría mirarse desde 3 puntos de vista. La primera eh, podría mirarse, ¿cierto?, desde el punto de vista dogmático. Ya vamos a conversar durante un par de minutos después acerca de lo que significa. Por favor, cada palabra que usted no entienda, anótela, ¿ok? Yo siempre voy a estar tratando de ir a las definiciones, pero mis propias definiciones muchas veces son construidas de forma personal, por todo el tiempo que llevo estudiando, los diferentes profesores y roces de perspectivas que he tenido. Entonces, lo bueno es que usted también vaya construyendo su propio vocabulario y muchos de ustedes ya conocen lo que significa eso debido a que son estudiantes ya de segundo año, tercer año y, y tienen otros estudios. Entonces, cuando yo hablo de la perspectiva neotestamentaria como una perspectiva dogmática, estoy hablando desde esa enseñanza irrefutable que nace desde la institucionalidad de la iglesia. Es decir, no puede haber dogma sin institución. La iglesia ya es una institución organizada, es una institución con reglas, con, con mandamientos, es una institución ya formada y de tal forma sistematizada, de tal forma que todo el mundo sabe lo que va a aprender en la iglesia, sabe cómo está organizada, sabe cuál es la jerarquía, saben quiénes son las personas que mandan y las personas que no. Entonces, cuando hablamos de dogma, entonces estamos hablando de la iglesia organizada. Y nosotros podemos ver una organización eclesiástica desde el mismo texto, desde Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, y estamos hablando, ¿cierto?, por el año 50, tal vez antes. Entonces, ya vemos una organización de la iglesia, vemos de que existe una base, los 12 apóstoles son una voz firme y cada cierta iglesia o comunidad que se iba organizando tenía un anciano, a lo cual en griego, cierto, conocemos como obispo. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros ya vemos esta organización muy fuerte y muy marcada. Sin embargo, la iglesia como institución en su máxima expresión va a venir con los padres de la iglesia, con los herederos, ¿cierto?, de los apóstoles. Los padres de la iglesia son conocidos como aquellos que le dieron cuerpo y sistemática u organización a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, pareciera ser que el Nuevo Testamento responde a esa enseñanza irrefutable, a ese dogma, enseñanza irrefutable, ya construido por una iglesia organizada en el siglo segundo. Y podría tener sentido debido a que el canon neotestamentario, como muchos de ustedes ya lo han estudiado y lo saben, pero se los vuelvo a refrescar, el canon neotestamentario fue eh, aceptado mayoritariamente por el año 150 al 180 después de Cristo. Entonces, ya cuando la iglesia está organizada, cuando tenemos en Lyon, en Francia, un obispo, a Ireneo, ya cuando ya hemos tenido a Papías en Hierápolis, cuando ya hemos tenido a Clemente en Alejandría, o a Tertuliano en Cartago, o a Ignacio en Antioquía. Entonces, cuando ya hemos tenido una iglesia bien estructurada, nace el Nuevo Testamento como respuesta a esa enseñanza que ya está totalmente aceptada por las comunidades primitivas.
Entonces, cuando nosotros nos referimos a que la perspectiva paulina o la tradición neotestamentaria es dogmática, quiere decir que nace desde la institución y desde una iglesia organizada y establecida, ¿ok? Entonces, a eso me refiero. Entonces, en este sentido, pareciera ser que las cartas o la tradición paulina que se ha aceptado, porque hemos, y conversamos la semana pasada de que hay muchas cartas más que se han aceptado, responde a esa enseñanza, es consecuencia de lo ya establecido. Entonces, pareciera ser que no hay una aceptación de una carta que diga lo contrario que la iglesia piensa. Y en este caso, anótenlo por favor y deberían ustedes estudiarlo. El personaje clave en esto son, yo creo que son tres. Número uno, yo le diría a Papías, quien es nuestro historiador o exegeta por excelencia, por ahí por el año 135 después de Cristo. También yo escribiría a Ireneo de León, que fue el que aceptó, ¿no? Los cuatro evangelios, fue el que combatió la herejía de los gnósticos. Y en cuanto a eso, en cuanto a canon, entonces a Papías en cuanto a exégesis, cómo interpretar el texto, a Ireneo en cuanto al canon, qué libros aceptar, y al tercero que yo agregaría es a Tertuliano de Cartago en cuanto a cómo desarrollar una teología del canon que ya está realizada. Incluso es a Séptimo Quinto Severo Tertuliano, tremendo nombre, el que expone la doctrina de la Trinidad, ¿no? Cosa que ya estaba en el canon de Ireneo. Entonces, si usted pudiese hacer un triunvirato del siglo segundo de importancia en cuanto al estudio neotestamentario, yo me quedaría con ellos tres. Hay muchísimos más, por supuesto, muchísimos más que uno puede mencionar, ¿no? Eh, como el mismo Ignacio, como el mismo Policarpio, como cierto, eh, Clemente ya no de Roma, sino el Clemente de Alejandría. También está, eh, hay uno que se me olvida, bueno, ya me voy a recordar, pero hay muchísimos más, hay muchísimos más. Sí, son todavía ellos no están como a principios del siglo segundo ahí, pero en cuanto a la fuerza, me queda. No, Atanasio del siglo IV, 367 después de Cristo, casi 200 años después. Estamos en el, ese es el que quería decir, gracias, Justino Mártir. Sí. Entonces, Justino Mártir. Entonces, pero yo me quedaría con ellos tres, Papías, Ireneo y a Tertuliano. Lo vuelvo a repetir, Papías en la exégesis, Ireneo en el canon y a Tertuliano en la teología. Entonces me quedaría con ellos tres y el canon que ya les he enseñado, que es digno de que ustedes lo manejen y lo estudien al revés y al derecho, es el canon de Muratori, ¿no? Muratori. Entonces, cuando nosotros entendemos el dogma de esa forma, pareciera ser que la iglesia acepta las cartas que responden a lo que ellos ya creen. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Bueno, después voy a abrir el espacio para preguntas. En segundo lugar, el aspecto doctrinal. Cuando nosotros miramos la confesión paulina como un aspecto doctrinal, estamos ya no dentro de un dogma innegable, ya no dentro de algo que no se puede cuestionar, sino que estamos en aguas reflexivas, en aguas que se pueden construir, en aguas que pudiese uno seleccionar. Y lo conversábamos la semana pasada, ¿no? Donde yo puedo ver de que Pablo en algunos casos entrega algo totalmente diciendo esto es de Dios y en otros casos dice no, esto es mío. Entonces pareciera ser que la perspectiva de las cartas queda a disposición del estudiante del Nuevo Testamento debido a que podemos nosotros discriminar, podemos seleccionar, podemos inferir, podemos construir desde la doctrina paulina. Y como también hubo una muy buena pregunta la semana pasada, eh, toda esa enseñanza que podamos
discriminar, que podamos aceptar, que podamos inferir, construir, seleccionar, sistematizar, debe estar de acuerdo a las otras tradiciones del Nuevo Testamento, como son, ¿cierto?, las tradiciones que ya conoceremos más adelante, la tradición juanina, la tradición, bueno, ya conocimos la tradición sinóptica y, ¿cierto?, la tradición católica, no de la Iglesia Católica, sino me refiero a las cartas universales, como Santiago, como Judas, ¿ok? Y por último, la tradición petrina. Entonces, este aspecto doctrinal debe tener un diálogo con las otras tradiciones para poder construir el dogma. Entonces, en este caso, el aspecto doctrinal de las cartas nos dejaría mayor libertad para poder dialogar con las otras tradiciones y, lo vuelvo a repetir, sinóptica, petrina, juanina, católica y paulina, son 5. Entonces, con las otras 4 tradiciones podríamos nosotros dialogar y quedaría un espectro donde podemos decir, bueno, Pablo dice esto, pero las otras cartas o las otras tradiciones dicen lo contrario, lo niegan, o entonces ahí uno va construyendo un diálogo. Entonces tú te vas quedando con, con lo que Pablo ha dicho, pero que es confirmado por las otras 4 tradiciones. ¿Me explico? Entonces me quedo lo que Pablo dice, pero si no se confirma con las otras tradiciones, entonces pareciera ser que uno pudiese llevar al aspecto de enseñanza doctrinal que obviamente responde a un contexto específico, histórico y cultural. Y en tercer lugar está la línea abierta, que es, pareciera ser que eh, Pablo y su enseñanza es una guía que posteriormente ha sido establecida y sistematizada por el oficio canónico de la Iglesia. Entonces, esto yo creo que responde más a la tradición católica, apostólica y romana, ¿no? Donde pareciera ser que, que sus teólogos o el oficio de la Iglesia incluso tiene más peso que la misma palabra del Señor. Entonces, aquí hay 3 aspectos donde uno pudiese escoger. Yo sé que ustedes tienen diferentes tradiciones evangélicas. Como siempre les he dicho, uno tiene que construir. Mi deber como maestro es poder enseñarles las 3 diferentes perspectivas. Ustedes deben de escoger. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando esto desde el tema, desde las cartas paulinas, como yo ya les he enseñado, debemos de alguna u otra forma, desmarcarnos de la dogmática. Porque si nosotros hubiésemos tomado este curso y este curso se hubiese llamado Epístolas de Pablo, y es algo que vimos la semana pasada, las diferencias entre las epístolas y las cartas, si hubiésemos nosotros tomado el curso llamado Epístolas de Pablo, yo creo que pudiésemos ir construyendo algo más dogmático. Pero estas son cartas paulinas que tienen que ver, ¿cierto?, que responden a un contexto y que debe permitirse un diálogo frente a las otras 4 tradiciones neotestamentarias. Bien, preguntas antes de pasar a la otra diapositiva. Y Petrina, Petrina. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bueno, si ustedes recuerden que este video va a quedar grabado, lo pueden revisar, los que manejan pueden ir escuchando el trabajo, ¿cierto? Tipo podcast, y pueden ir dialogando, así que lo podemos ir, ¿cierto? Desmenuzando y interiorizando. ¿Alguna pregunta o comentario breve como por el tema del curso? Pero micrófono abierto, hermanos. Hagamos juntos esto. No tengan miedo en preguntar, no tengan miedo, por favor, se lo pido. Nosotros estamos en un círculo de confianza y también no tengan miedo. ¿Sabes qué, Ismael? No estoy de acuerdo con esto, con lo que dice. No hay ningún problema, ningún problema. Sí.
Sí, exacto, exacto. Y qué bueno que toca el tema del conflicto. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, dele, adelante. Wow, sí, que me gusta cuando mis estudiantes se acuerdan de las enseñanzas, sí. Sí, vamos a hablar de ese conflicto y de esa crisis, ¿no? Porque es la crisis, por lo menos en el, en en la cultura israelita, en la cultura judía, es la crisis la que lleva, ¿cierto?, a escribir. Ahora, más allá de la cultura, sí, pasó lo mismo, pasó lo mismo. Entonces ya vamos a hablar de eso. Y pasó lo mismo, y en cuanto, por ejemplo, en el tema de la guía, como les vuelvo a repetir, es el conflicto donde pesan más los concilios, los padres de la iglesia, el oficio, ¿cierto?, de la iglesia católica, apostólica y romana, que la misma palabra de Dios. Entonces ahí es donde ya la palabra del Señor pierde posicionamiento. El tema es que nosotros, como comunidad evangélica, estamos aquí en el aspecto dogmático. Y ese aspecto dogmático nos causa serios problemas. ¿Por qué nos causa serios problemas? Porque las diferenciaciones que tenemos, ya sean neumatológicas o ministeriales, nacen por esto. Porque algunos, por ejemplo, dicen, no, 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 no. Esto es lo que dice la palabra del Señor y así lo dice y así, el literalismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, como les digo, no somos capaces de ver de que en ningún momento Pablo al escribir estaba escribiendo una teología sistemática o estaba escribiendo la ley o los mandamientos o el credo o la constitución de la iglesia, sino que simplemente estaba respondiendo, como decía Jorge, a crisis, a conflictos en las comunidades primitivas, y desde sus escritos nace el dogma, pero no el dogma paulino es la base de sus escritos, sino nosotros estamos yendo al corazón de un pastor, de una persona preocupada por una situación específica. Escribe esa situación específica e intenta ser cierto siempre bien pastoral, intenta responder a la crisis y a la necesidad. Y de ahí es la iglesia institucionalizada en el siglo segundo, que toma esa enseñanza, la organiza y la pone como base, como constitución de su propia organización. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, simplemente pareciera ser que todo lo que dice Pablo es irrefutable, dogmático, es irrefutable y nos trae conflictos serios. Por ejemplo, tenemos una mujer súper buena para predicar. No, 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 pero Pablo dice, la mujer cae en la congregación. Ya. Tenemos cierto, una persona que habla en lengua. No, no, pero Pablo dice que no es preferible hablar en lengua, sino que es profetizar. Chuta. Tenemos una persona que no habla en lengua, pero tiene el Espíritu Santo, dice, no, 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 porque aquí dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua. Entonces, el símbolo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Entonces, se van al otro lado. Chuta. Entonces, no hay lugar, no hay, no hay espacio para poder tener una reflexión y un diálogo con las otras, como les digo, con las otras tradiciones, con las otras cuatro tradiciones neotestamentarias. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en el tema dogmático, es sumamente peligroso porque crea un fundamentalismo basado en un literalismo que pervierte y distorsiona el espíritu del Evangelio, el querigma, el mensaje del Evangelio. Entonces, y nosotros tenemos que tener cuidado porque es muy manipulable, porque ahí el literalismo me permite a mí interpretar o tomar los versículos que yo quiera para poder construir mi propio dogma. Entonces, eso es sumamente peligroso porque estamos nosotros ya
siendo los dioses, manipulando el mismo texto, haciendo eisegesis, para que pueda, ¿cierto?, eh, pueda basar o pueda ah, apoyar, pueda apoyar lo que yo estoy diciendo, o mi iglesia dice, o mi denominación dice. Entonces, por eso siempre delante de la palabra del Señor tenemos que ir desnudos, tenemos que ir como principiantes, como niños dispuestos a ser sorprendidos, y no como teólogos sistemáticos que ya tenemos, que ya sabemos todo, y que vemos un versículo, oh, wow, ya sé lo que significa, ya sé cómo es eso, y lo digo desde mi confesión y desde mi propia dogmática. Entonces, esta nueva perspectiva que le estamos enseñando es una perspectiva que abre el diálogo, es una perspectiva que trae sanidad al exégeta, sanidad terapéutica, me digo, porque, como te digo, tú lo ves ahí, tú ves que el Señor se mueve en un aspecto de que muchas veces tu denominación o tu iglesia o tu forma de pensar el texto bíblico lo negaba. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Entonces, y es lo que le pasaba, por ejemplo, a los bautistas aquí del sur en el año 1855, cuando estaban definiendo si los pastores podían llevar esclavos que le apoyaran la Biblia, porque no podían tener púlpitos móviles, entonces tenían esclavos, y los esclavos, mientras el pastor predicaba, le apoyaba la Biblia en toda la predicación, 1, 2 horas, y estaba el esclavo. Y el pastor hablaba de Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, mientras tenía, ¿cierto?, a un esclavo que le apoyaba la Biblia porque no tenía púlpito móvil. Entonces, ok, en ese tiempo la Biblia no habla nada en contra de la esclavitud, jamás dice, amos suelten a sus esclavos, jamás dice eso. Pero tú entiendes el espíritu del querigma, el espíritu del mensaje, el espíritu del evangelio, que habla, ¿cierto?, sobre el amor los unos a los otros, tratar a las personas como te gustaría que te tratasen a ti, te habla, ¿cierto?, de dar la otra mejilla, habla sobre el ame a su hermano, que no hay ningún amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, cuando tú ves que el texto sí se puede seguir interpretando, aunque no diga algo, o aunque lo dijo, pero en un contexto y está contradiciendo, tú dices, wow, esto no puede ser dogmático, esto tiene que tener un diálogo abierto al cual yo pueda ir y tener algo que decir. Entonces, y no solamente eso, como te digo, con temas sensibles como el Ministerio de la Mujer, que es un tema súper sensible, el tema de la esclavitud lo fue, el tema ahora de la neumatología, que el tema del Espíritu Santo, porque ah, el tema, por ejemplo, del tema, yo creo, ahora el cristianismo y la política, entonces son temas que nosotros como pastores debemos de manejar y que debemos de entender y llegar desnudos y llegar como niños frente al texto bíblico. Entonces, ese es lo que me encantaría que ustedes pudiesen abrazar. No es que yo quiero cambiar su mentalidad ni nada de eso. Lo que quiero anhelar es que podamos estar abiertos a una forma distinta de ver el Evangelio para que el corazón que usted ya tiene, que yo sé que es hermoso, maravilloso, no esté en conflicto con algo que usted piensa que es así, simplemente es así, porque responde a una tradición dogmática, ya sea patrística o sea denominacional de la denominación que pertenece a usted, o del texto bíblico como usted le enseñaron. Entonces, debemos de alguna u otra forma estar abiertos a ese diálogo. Sí, sí, sí. Tomarla como interpretarla literalmente. Sí, gracias, amado Pastor Claudio, yo me desmarco de ese camino porque creo que el literalismo ha traído sufrimiento y dolor. Aunque obviamente hubo algunos padres de la iglesia que decían, interpreta la Biblia literalmente hasta que tenga conflicto con otro versículo bíblico, pero eh, el literalismo sí ha traído dolor y la Biblia ha sido un arma para subyugar a pueblos, para someter a personas. Y es por eso que muchas veces la religión es tan rechazada y creo que parte de eso tiene que ver con el método exegético literal. Sí, no alcanzo a verlo todo. ¿Alguien tiene un micro? Sigan, por favor. Ok.
Bien. Sí, adelante. Adelante, adelante. Sí. Ujú, ajá. Ujú, ujú. Sí. Bueno, su comentario es excelente porque creo que no es que nosotros vayamos cambiando nuestra interpretación, yo creo que vamos creciendo. Y, y cuando tú ves el Nuevo Testamento, tú ves, por ejemplo, en los mismos evangelios que la teología o la cristología, la forma de ver a Jesús, también iba creciendo en los distintos aspectos, a tal nivel de que el último evangelio dice ya directamente Jesús es el Dios del Antiguo Testamento y punto. Algo que no dijeron los demás evangelios. Entonces tú te vas viendo de que la revelación ha sido progresiva, va creciendo y así nos pasa a nosotros también. Uno, para poder seguir construyendo tiene que tener base. Entonces hay época y años que como estudiantes de la palabra vamos a poner las bases y a lo mejor de esta clase nadie se va a acordar en muchos años, pero a medida que tus bases ya estén afirmadas y que tengan eh, una misma dirección con tus valores, con tu ética, con tu perspectiva, entonces, ¿cierto? Ya va a decir, oh, wow, el hermano Ismael dijo esto hace tiempo y ahora va teniendo sentido. Entonces uno va reentendiendo, yo creo que esa es la palabra, reentendiendo y reinterpretando. No es que uno haya cambiado o se haya relativizado, sino simplemente ha crecido. Entonces, y yo creo que nos va a pasar a todos, nos va a pasar a todos. Quería hablarles sobre el proceso de la canonización. Por favor, anoten eh, estas cuatro cositas que yo creo que se las voy a preguntar en una prueba, de más que se las voy a preguntar. Entonces, la idea es que usted pueda saber de que las cartas paulinas nacen del corazón de un pastor y que hay un contexto. Como decía Jorge, hemos entendido de que los escritos, por lo menos la cultura hebrea, nace de una crisis. No puede, los escritos responden a una crisis. Y lo vemos en Pablo, que es hebreo por excelencia, ¿no? Entonces él, entendiendo y siendo heredero de esa tradición que la escritura responde a la crisis, ve crisis en las comunidades primitivas. Llegan informes de cómo está Corintio, llega informe de cómo está Éfeso, de cómo está Filipo, le llegan informes, entonces él tiene algo que señalar y algo que decir. Entonces
Recordemos como aprendimos la semana pasada, de que las cartas en la cultura antigua representaban a la misma persona, era como una especie de la imagen de una persona. Entonces Pablo decía, bueno, yo tengo algo que decir al respecto y va respondiendo a ese contexto. Por eso en una parte dice, bueno, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni libre, y en otra parte, yo creo que la mujer cae en la congregación, y tú te dices, wow, ¿y por qué dice eso? Claro, tú ves un contexto, ¿no?, diferente. En cada uno de los aspectos tú ves el contexto. Y cuando lleguemos ya a esas cartas y a esos textos bíblicos, voy a hablar de eso. No quiero hablar de eso ahora porque me voy a adelantar, pero tú ves de que cada escrito, como decía Jorge, no nace de la nada, sino que nace en la base de un contexto. Eso entonces lleva al escrito, y en la tradición paulina tenemos, ¿cierto?, sus primeras cartas, que pueden ser Gálatas o Primera Tesalonicenses, en el año 47, 48, 49, entonces hasta el año 66, donde vemos, ¿cierto?, que es posiblemente escribió su última carta, que fue Segunda de Timoteo. Entonces, nosotros eh, vemos que hay más o menos 20 años donde el escrito está allí. Recuerden que en el tiempo de Pablo no existían los evangelios. Eso ustedes tienen que tener muy claro. O sea, la única forma en que las comunidades pudiesen conocer a Jesús, las comunidades, por ejemplo, en Éfeso, en Corintio, en Roma, ellos no tenían Marco, no tenían Lucas, no tenían Juan, no tenían cierto Mateo. Entonces, la única forma de que ellos pudiesen conocer a Jesús fue a través de las cartas. Ellos conocieron a Jesús a través de las cartas paulinas, entonces de la tradición paulina. Eh, Esa fue su primera Biblia y ese fue su primer encuentro con Jesús. Ellos no, y lo vuelvo a repetir, no tenían el Evangelio. Los Evangelios no habían sido escritos, y si lo habían sido como Marcos por el año 55, 57, había solamente un original, tal vez una, dos, tres copias que se fueron dando posteriormente. No, los evangelios no eran masivos para nada. Entonces, si tú me preguntas, Ismael, la iglesia primitiva en los años 50 y 60, ¿cómo conocieron a Jesús? A través de Pablo. No tenían los evangelios, ellos no eran capaces para reinterpretar directamente los evangelios. Entonces, la única imagen que ellos tenían de Jesús de Nazaret era a través de Pablo de Tarso. Y eso es importante entenderlo, porque y más adelante yo lo digo, ¿no? Y esto es novedad en mí, en su profesor. La- las cartas paulinas fueron la Biblia de la iglesia primitiva, y aquí lo digo, las cartas paulinas fueron la Biblia de la iglesia primitiva por casi 100 años. Ellos no tenían otra cosa. Después nacieron los evangelios, pero los evangelios nunca fueron tan masivos. Después nace un cuarto evangelio y tampoco fueron tan masivos. Algunos piensan de que en realidad fueron pocas las comunidades que tuvieron acceso a los evangelios. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende de que la Biblia por 100 años, y no estamos hablando de 20, 30, 40, por 100 años, la Biblia de las comunidades primitivas fueron las cartas de Pablo. Y sabemos que fueron masivas porque tenemos cierto en Pedro, que Pedro dice, bueno, y hace alusión a las cartas de Pablo. El mismo Pedro hace alusión a las cartas de Pablo, dice que algunas son difíciles de entender. Entonces, si Pedro, que estaba viviendo en Roma, fue capaz de leer una carta de Pablo en Roma, entonces tú te das cuenta de que fueron muy, muy masivas, muy masificadas y muy aceptadas en la comunidad primitiva. Entonces, fueron su Biblia. La gente conoció a Jesús de Nazaret a través de Pablo de Tarso. Y cuando entendemos eso, nosotros somos capaces también de ir construyendo nuestra propia línea y ver, cierto, de que en el proceso de canonización, entendiéndose que el proceso de canonización es el proceso de definir qué libros aceptar en el Nuevo Testamento y qué libros no aceptar en el Nuevo Testamento, tuvo un proceso de casi 300 años, o sea, en el Concilio de Cartago II, en el año 397, donde recién dice, ya, no se hable más del tema, estos son los 27 libros que tenemos y así queda. Sin embargo, como les dije y les enseñé antes, a 200 años antes hubo una aceptación informal, honorífica al canon de Muratori, donde Ireneo y la sistemática de Tertuliano fueron capaces de tener esta aceptación, no de los 27, tal vez de 24, quedando Judas, segunda de Pedro, ¿no? Tal vez
poco Apocalipsis en el tintero. También Santiago fue complicado aceptarlo porque había mucha influencia judía. Entonces, ahí tú te das cuenta de este proceso. Y este proceso ustedes deben de manejarlo y entenderlo, por favor. Entonces, ahora, la pregunta que nos nace, y es algo que ustedes han leído ya en la lectura, es ¿cuáles son los libros que son aceptados y por qué? Y si tú lees a Lea o Lee, lees a Powell o lees a Carson y Moore, ellos te van a hablar más o menos entre 4 a 7 diferentes razones de por qué se aceptaron esos libros. Y me encanta que ya ustedes tienen la lectura y han leído las razones. Ahora, quiero aportar desde un autor diferente, porque sería un poco repetitivo hablar de lo que ustedes ya saben, entonces por eso les traigo este triunvirato expositivo desde los lentes de uno de los intelectuales más grandes en el estudio del Nuevo Testamento, llamado Raymond Brown. Y Raymond Brown nos dice de que si se pudiese resumir los motivos de la canonización, es decir, de la aceptación de los libros en el Nuevo Testamento, entendiendo que canon significa regla, ¿no? Entonces, si pudiésemos definir los motivos por cuales estos pasaron a ser la regla de nuestra fe y nuestra práctica son tres. Número uno, la apostolicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron escritos por apóstoles o, en su defecto, respondían a una tradición apostólica. Y es lo que nos dice Papías, ¿no? Cuando estudiamos los sinópticos, Papías nos decía, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que Marcos había sido el discípulo amado de Pedro y que Marcos fue aceptado en la iglesia primitiva debido a la influencia petrina que encontramos. Y estamos hablando de Papías en el año 135, donde todavía los evangelios no eran conocidos. Y ahí tú te das cuenta de lo que yo dije anteriormente tiene sentido. O sea, lo único que conocían las comunidades primitivas de Jesús de Nazaret a través de los escritos de Pablo. Entonces ahí recién en el año 130, imagínate, casi 80 años después que fue escrito Marcos, se estaba como masificando o se estaba hablando de los evangelios. Entonces, se dice entonces que para poder aceptar un libro del Nuevo Testamento tiene que tener la mano de un apóstol o la influencia de uno. ¿Por qué se aceptó Lucas? Me vas a decir tú, no fue un apóstol. Por lo que te decía, de su influencia ahora no con Pedro, sino Pablo, ¿no? Y se dice que si Juan Marcos fue el discípulo de Pedro, Lucas fue el discípulo de Pablo. Entonces, Marcos pasaría a ser el Evangelio de Pedro y Lucas pasaría a ser el Evangelio de Pablo. Entonces, y es por eso que Marción, el gran hereje del siglo II, fue el único evangelio que él aceptó, porque para Marción era Pablo y nadie más. Entonces, ese es el tema de la apostolosidad. En segundo lugar, el tema de la aceptación. Las comunidades primitivas iban haciendo copias de los originales porque era su forma de aceptar. O sea, ellos recibieron una carta de Pablo y dicen, bueno, lo que Pablo está diciendo es realmente importante, es serio, lo aceptamos, esto es de Dios, vamos a hacerle una copia para que Pablo se quede aquí y la carta siga cierto su rumbo porque tiene que ir a las demás comunidades primitivas. Entonces, ¿cómo nosotros saber cuáles eran las cartas más aceptadas? Fácil. Tú tienes que ir a un registro de todos los papiros, de todos los rollos, de todas las copias, de las copias que tenemos, y cuando encuentres, por ejemplo, las que más se repiten, es porque mayor aceptación tuvieron. Por eso que del Evangelio de Judas tenemos el Evangelio de Judas que fue encontrado en 1970, uno. ¿Por qué? Porque no fue tan aceptada la iglesia primitiva. Pero no así, por ejemplo, de Juan, de Mateo, de Marcos o de las demás cartas que tenemos más de cientos, más de miles en algunos casos, porque realmente hubo una aceptación en la iglesia primitiva. Y el tercer lugar, que respondía al dogma, es decir, a la iglesia ya institucionalizada, como te decía, esa institución que tiene su máximo expresión en el siglo IV, con Constantino, con el historiador, ¿cierto?, de la iglesia, eh, creo que era Eusebio de Cesarea,
y después obviamente con Atanasio y los demás padres a finales del siglo IV, como Jerónimo, Agustín y otros más. Entonces, tú te das cuenta de que este dogma también es importante, o sea, la iglesia ya institucionalizada acepta lo que quiere creer. Pero sí debemos de tener cuidado, mucho cuidado, porque nosotros como pastores vamos a tener esa pregunta, ¿no? Y nos van a decir, entonces los libros que se aceptaron en el Nuevo Testamento es simplemente porque Constantino los puso para responder a su dogma, y algún día vamos a tener una clase de Constantino, ¿no? Y de historia del siglo IV, pero algunos piensan de que Constantino usó la religión para poder validarse a sí mismo como emperador. Necesitaba una religión unida para así tener un imperio unido. Algún día vamos a hablar de eso, pero tú les puedes decir no, porque ya en el 180, como te muestro ahí, ya había una aceptación casi del 90% de los escritos neotestamentarios. Entonces tampoco es una, es una construcción o una invención, una religión inventada por Constantino y sus séquitos. Bien, de esta diapositiva, ¿alguna pregunta? Ok, vamos a seguir. Tengo mucho que ver hoy día, así que si no hay preguntas, ustedes saben que me las pueden hacer en la semana y no hay ningún problema. Ok, entonces, como siempre le he dicho, si han de estudiar personajes claves en cuanto a la canonización, quédense con Pablo, obviamente, con Ireneo, con Constantino y con Atanasio. Ok, esos son 4 personajes muy, muy, muy importantes. Les quería mostrar que en el tema del Nuevo Testamento, nosotros tenemos libros deuterocanónicos veterotestamentarios, es decir, del Viejo Testamento mencionados en el Nuevo Testamento. Y esto es importante. Y yo creo que va a marcar la base de nuestra segunda presentación después cuando hablemos de Pablo, ¿no? Va a marcar nuestra base porque tú te vas a dar cuenta de que Pablo es un rabino, es un judío judío. Entonces, cuando habla, por ejemplo, en Romanos y cita al libro de sabiduría, o en Segunda de Corintios cuando cita a Sirac, o en Hebreos, si es que Pablo escribió Hebreos, cita a sabiduría, o a Macabeos, tú te das cuenta ah, de que sí el Nuevo Testamento tiene citaciones de libros que no fueron canonizados en el Antiguo Testamento. Y recuerda que el Antiguo Testamento no fue canonizado por la iglesia cristiana, fue canonizada por los mismos hebreos. En Jamnia, ya sea que haya existido ese concilio o no, algunos dicen que no existió, pero sea como sea, sí hubo una aceptación, sí hubo una canonización del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es cierto, la Septuaginta, porque los misioneros y el mismo Pablo ocupó la Septuaginta, eh, cita, tiene muchas citas, ¿cierto?, de estos libros. Y recuerda que la Septuaginta no tiene 39 libros, sino que tiene los 46 o 47. Entonces, la Septuaginta los tiene todos. Y obviamente el Nuevo Testamento también los cita. Así que, y en cuanto a apócrifos, recuerda que en el Antiguo Testamento, no estaba en un curso de Antiguo Testamento, pero para refrescarte los contenidos, recuerda que hay una separación entre apócrifos y deuterocanónicos. Y Pablo sí cita apócrifos, cita a, al libro de Jasher, ¿ok? Cuando lo cita en 2 Timoteo capítulo 3, verso 8, y hay obviamente la tradición católica, en Judas cita, ¿cierto?, a Enoch, y eso ya nosotros lo hemos visto, ¿ok? Si no te queda claro, vuelves a ver este video después, las veces que tú quieras, no va a haber problema, ¿ok? Bien, entonces, con respecto a eso, la pregunta que nos queda hacer es la siguiente. ¿El Nuevo Testamento es dogmático? Lo vuelvo a, 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 a reseñalar, lo vuelvo a señalar debido a que es una corriente muy fuerte que piensa eso, que simplemente es una invención constantiniana para dar cuenta de su nueva religión y así tener un imperio unido y fuerte. Algunos dicen, no, 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 es algo dogmático porque tenemos el canon Muratori y ya eso estaba aceptado desde casi 200 años, 150 años antes de Constantino, entonces no es dogmático, es teológico.
Y es algo que tenemos como fuentes como Papías, ¿no? Cuando Papías dijo de que Marcos no había escrito todo, y eso lo vimos cuando estudiamos los sinópticos, no sé si se recuerdan, que Papías dijo que Marcos no había puesto por orden todas las cosas, ¿cierto? O los acontecimientos de Jesús de Nazaret, sino que iba escogiendo de acuerdo a lo que él veía pertinente. Entonces él escogía y iba construyendo su diálogo. Entonces por eso sabemos que por lo menos los evangelios no es una línea histórica a la historiografía matemática, bajo lo, carbono 14, ¿no? de la vida de Jesús, sino que simplemente es una construcción teológica que también responde a una necesidad y a una crisis. Entonces, eso es importante saberlo. Y en primer lugar, entonces, está el tema de que el Nuevo Testamento, o en este caso las cartas paulinas, también son libros históricos. Y por supuesto que lo son, porque es el contexto histórico, las fuentes que hay son totalmente innegables. Entonces, lo que yo quiero que ustedes puedan pensar, y es lo que les enseñé aquí, de que las cartas paulinas fueron la Biblia de las comunidades primitivas por casi 100 años. Entonces, si tú te das cuenta, no hay ningún evangelio sinóptico o juanino en este caso que contradiga la enseñanza paulina. Y eso tú lo tienes que tener claro. Pareciera ser que los evangelios responden a la doctrina o en algunos casos dogmas que ya han sido aceptados por la iglesia, y pareciera ser que los evangelios que son aceptados por la iglesia son estos evangelios que responden a la tradición paulina. Por eso podríamos decir que Pablo es la base y los evangelios, ¿cierto?, son la construcción. Entonces, en este caso, si tú me preguntaras a mí, hermano Ismael, entonces, en importancia, ¿cuál sería más importante? Obviamente, bajo la perspectiva del canon y que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, son todos importantes. Pero en cuanto al aspecto institucional, dogmático, organizacional o muchas veces literario, es Pablo. Pablo es la base y los evangelios simplemente vienen a, eh, a interpretar, ya no bajo el lente paulino, sino de la vida de Jesús de Nazaret, la enseñanza que ya había sido aceptada por las comunidades primitivas. Si no entiende eso, después pone el video de nuevo y lo vuelve a, a, a escuchar todas las veces que quiera. Bien, ¿se entiende? ¿Preguntitas?